Ahora vamos a hablar finalmente de lo que es la farmacoterapia de la hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión pulmonar, vamos a poner por acá. La hipertensión pulmonar es una patología de la arteria pulmonar, ya que generalmente puede ser secundaria a otras, como puede ser la insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca puede generar hipertensión pulmonar, o puede ser secundaria, por ejemplo, a enfermedades pulmonares, como la EPOC misma, ¿no? Y también la hipertensión pulmonar puede existir en el contexto de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la esclerodermia más frecuentemente, ¿no? El resultado desde luego va a ser el aumento de la presión arterial de esta arteria pulmonar, ¿no? Generalmente más de 50 en general, ¿no? La sistólica. Y eso se mide, puede ser por ecocardiografía o puede ser por un cateterismo derecho, ¿no? Cateterismo derecho que también me sirve para medir exactamente la presión de la arteria pulmonar, ojo, ¿eh? De la arteria pulmonar. Entonces, factores que favorecen este aumento, ¿no? De la presión, normalmente, a nivel molecular. Tenemos que, desde luego tenemos el endotelio y la arteria pulmonar, y tenemos factores como la endotelina, ¿no? La endotelina que tiene su receptor, está la ETA, perdón, el mismo calcio, ¿no? Que favorece también lo que es el tono, la contracción del músculo liso, ¿no? Y por otro lado tenemos los factores que más bien generan una relajación. Ahí tenemos la prostaglandina, no cualquiera, la de tipo I2, la prostaglandina I2. Y desde luego también el óxido nítrico. Estos generan una dilatación, ¿no? Una relajación, perdón, ¿no? En equilibrio. Entonces, pero desde luego que en estas enfermedades, como he mencionado, va a haber un incremento de la señalización del calcio, de la endotelina, y esto va a favorecer la contracción y la proliferación. Por lo tanto, va a haber un desequilibrio y va a haber un aumento de la presión, en este caso de la arteria pulmonar, ¿no? Y para ello entonces nosotros tenemos los medicamentos, ¿no? Que siempre hay que buscar el mecanismo de acción, cómo es posible, ¿no? Que causen los efectos. Y el mecanismo fisiopatológico lo tenemos, ¿no? Por un lado el óxido nítrico, no tenemos esto realmente, ¿no? Muy industrializado, pero el óxido nítrico puede generar algún tipo de beneficio. Los análogos de la prostaglandina I2, ahora vamos a revisarlos, ¿no? La prostaciclina. Los análogos de la prostaglandina I2 van a favorecer la dilatación, ¿no? Disminuyendo la hipertensión pulmonar. Por otro lado tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa específicos de tipo 5, que la fosfodiesterasa 5 favorecía la conversión del GMP cíclico a 5-GMP y por lo tanto, ¿no? En este caso la contracción más bien del músculo, ¿no? Listo. Luego tenemos para el calcio, para evitar la acción del calcio, tenemos los antagonistas del calcio, como los calcio antagonistas, y para evitar la endotelina, los antagonistas de la endotelina. Esos son los medicamentos que se usan entonces para tratar la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, hablando de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, estos de aquí son los más usados, ¿no? Los más comunes. El óxido nítrico lo que va a hacer es activar a la guanilato ciclasa soluble para incrementar el GMP cíclico, que al final se hidroliza, como vimos, en 5-GMP. Esta hidrolización se lleva a cabo por la fosfodiesterasa 5, ¿no? Entonces la elevación del GMP cíclico en el músculo liso va a causar causa favorecida por la inhibición de la fosfodiesterasa 5, ¿ya? Entonces la inhibición de la fosfodiesterasa 5 va a favorecer el aumento del GMP cíclico, ¿ok? ¿Cuáles son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 más conocidos? Tenemos el igual sildenafilo, ¿no? Ese sildenafilo entonces lo que va a hacer es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Puede darse en dosis de 20 miligramos cada 8 horas aproximadamente y va a mejorar bastante, va a reducir la presión de la arteria pulmonar, la resistencia de la arteria pulmonar y desde luego va a favorecer la tolerancia al ejercicio de estos pacientes, ¿no? O sea, estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar van a tener mayor disnea, van a tener menos tolerancia al ejercicio e incluso también pueden desaturar, ¿no? O sea, es una enfermedad, o sea, es una condición que en realidad puede complicar, ¿no? Muchas otras enfermedades previas, ¿no? Son pacientes con insuficiencia cardíaca más hipertensión pulmonar, desde luego está más complicado, ¿no? Igual que un paciente con EPOC, con hipertensión pulmonar o un paciente con esclerodermia, ¿no? Mujer que está con oxígeno y obviamente eso de ahí puede incrementar la mortalidad, ¿no? Luego también está el tadalafilo, ¿no? Que es un medicamento que tiene más duración, más tiempo de duración y se puede dar una vez al día, ¿no? El sildenafilo tiene como efecto secundario cefalea, rubor, ¿no? Por la vasodilatación, dispepsia y puede dar también trastornos visuales, ¿no? Confusión del color verde con el azul, eso es
lo que puede generar el sildenafilo, ¿ya? Pero es un medicamento que se puede utilizar para tratar la hipertensión pulmonar, ¿ok? Y luego otro medicamento, otro grupo, están los antagonistas de la endotelina, los antagonistas de los receptores de la endotelina, ¿no? Ya sabemos que la endotelina, la ET1, es un potente vasoconstrictor pulmonar, que desde luego va a favorecer la hipertensión pulmonar. Entonces lo que va a ocasionar es una contracción de las células del músculo liso vascular y por lo tanto la proliferación también de ellos, ¿no? Mientras que los receptores ETB median la liberación de prostaciclina y óxido nítrico. O sea, los de tipo B tienen un efecto en realidad, por decirlo así, beneficioso, ¿no? Tienen un efecto beneficioso. Lo que queremos es antagonizar al receptor de tipo A. Uno de los medicamentos pues primeros, ¿no? El primer medicamento que salió fue el Bosentan, ¿no? Que lo tenemos en el hospital. Es un medicamento que es un antagonista de los receptores tanto ETA como ETB. Reduce los síntomas y mejora mucho la mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? La dosis de inicio de 62.5 miligramos cada 12 horas y luego se puede incrementar hasta 125, el doble, cada 12 horas, ¿no? Desde luego que tiene efectos secundarios como puede ser alteración de la función hepática, anemia, cefalea, edema periférico, congestión nasal, ¿no? Y un riesgo de atrofia testicular e infertilidad. También puede ser incluso teratógeno. Son medicamentos en realidad que suelen usarse por poco tiempo, ¿no? No suele usarse también demasiado, ¿no? Tenemos luego el ambrisentan, cuyo beneficio es de que no va a antagonizar a los receptores de tipo B. Acuérdate que el B es supuestamente beneficioso más bien, ¿no? Por eso, este es un antagonista selectivo por el receptor de tipo A de la endotelina, ¿no? Dosis de 5 a 10 miligramos al día. Tiene una eficacia clínica y también efectos secundarios similares, ¿no? Desde luego, aunque en menor proporción. Y por último tenemos a la prostaciclina, ¿no? La prostaciclina viene a ser justamente el mismo derivado de la misma, que va a favorecer lo que es la dilatación, ¿no? La prostaglandina de tipo I2, también llamada epoprostenol, se produce en las células endoteliales en la circulación pulmonar y su objetivo es producir relajación, ¿no? Tiene una acción directa sobre el músculo liso vascular. Y el epoprostenol, que es el medicamento que nosotros tenemos, ¿no? El epoprostenol endovenoso es eficaz para reducir la presión de la arteria pulmonar. Igualmente, estos pacientes es muy beneficioso para ellos, ¿no? Se puede administrar en goteo endovenoso, una infusión continua. Y en realidad su uso pues también en el hospital está un poco limitado, ¿no? Por el costo también, desde luego por la accesibilidad, pero es una buena alternativa también en pacientes con hipertensión pulmonar, el epoprostenol, ¿ya? Efectos secundarios puede causarles luego por la dilatación, cefalea, rubor, diarrea y también dolores de mandíbula, ¿no? Otro medicamento del mismo grupo es el teprostinil, que se administra en goteo, pero en este caso ya subcutáneo, ¿no? Continuo o también incluso en dispositivo inhalatorio, y normalmente le damos 4 sesiones al paciente al día, ¿no? También tenemos otros como el Verapros o el Ilopros. Ya estos medicamentos en realidad, como les digo, son buenos y muy recientes, que en realidad han mejorado bastante el pronóstico de estos pacientes que ya con hipertensión pulmonar, desde luego que aumenta todavía más su mortalidad, ¿no? Y desde luego que los pacientes, por ejemplo, con esclerodermia son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, en realidad es muy penoso a veces tener que tratarles porque son pacientes que se complican, ¿no? Con cuadros muy severos y que desde luego causa la muerte prácticamente directamente, ¿no? Muy bien, muchachos. Esto ha sido todo entonces por la clase de farmacología respiratoria y nos vemos en otra ocasión.